Saludos. Hoy nos embarcamos en una exploración a fondo de un conjunto de documentos del Registro Oficial de Ecuador, todos con fecha 5 de noviembre de 2025. Tenemos aquí varios extractos, incluyendo suplementos, ediciones especiales. Es como tener acceso directo a la sala de control, digamos, de la Administración Pública Ecuatoriana por un día. Exactamente. El registro oficial es donde se publican las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, básicamente las reglas formales que rigen al país. Y la colección de hoy es muy variada, ¿eh? Vemos desde ajustes operativos en la pesca, el manejo de fondos pequeños, hasta reorganizaciones ministeriales complejas. Ujú. También nuevas reglas para la banca, cómo se organizan las fiestas en un cantón y hasta códigos de ética institucionales. Es un mosaico que refleja cómo el Estado intenta funcionar, adaptarse y, regular la vida diaria. Nuestra misión hoy es precisamente esa: desentrañar esta documentación oficial que a veces es densa, ¿no?, pero vital. Queremos extraer las ideas clave, entender las implicaciones detrás de la jerga legal y administrativa, y comprender por qué estos cambios, sean grandes o pequeños, pues son relevantes. ¿Listos para navegar este flujo de normativas? Empecemos a desglosar. Arranquemos con cómo se mueve la maquinaria administrativa interna. Esa búsqueda de agilidad, de eficiencia, vemos varias delegaciones de funciones, que es básicamente, cuando un jefe le pasa autoridad a alguien más abajo para que las cosas se hagan más rápido, ¿verdad? Ajá, exacto. Un ejemplo curioso viene del sector pesquero, el Acuerdo 117 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Autoriza, de forma excepcional, a funcionarios que tienen licencia de conducir no profesional, la tipo B, la que usamos la mayoría, a manejar vehículos estatales. Pero ojo, hasta 1.75 toneladas. Y la razón que dan es clave. Necesitan más agilidad para controlar y vigilar la pesca ilegal, la no declarada y no reglamentada. Un problema serio conocido por las siglas INDNR. Sí, claro. Normalmente para conducir vehículos del Estado se requiere licencia profesional. Aquí vemos un intento de equilibrar la normativa estricta con una necesidad operativa urgente, en el terreno. Una solución práctica, digamos. Sí, pero con límites. Eso sí, el acuerdo recalca que el funcionario asume toda la responsabilidad personal por el vehículo y por cumplir las leyes de tránsito, las normas sobre uso de bienes públicos. O sea, es pragmático, pero con sus candados. En esa misma línea de agilizar, ¿no?, encontramos en el Ministerio del Interior el Acuerdo MDIDM 2025-015. Aquí se delega toda la autoridad para manejar el presupuesto de un programa específico, llamado PREVIC, directamente a la persona que lo gerencia. Y lo interesante es que lo califican como un proyecto emblemático en la lucha contra la violencia y la criminalidad. El PREVIC, sí, Programa de Prevención de Violencia y Criminalidad. Parece ser una iniciativa importante. Y esta delegación de gasto, fíjate, no surge de la nada. Responde a una recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Ah, mira. Que cofinancia el programa. Es un ejemplo perfecto de cómo el financiamiento externo puede impulsar cambios en la gestión interna para optimizar la ejecución, sobre todo en proyectos complejos, con plazos, con metas críticas. Claro. Y el acuerdo es muy detallado, ¿eh? Le da al gerente del PREVIC poder para aprobar desde los términos de referencia para contratar consultores hasta firmar las actas finales, pasando por pedir las no objeciones al BID. Busca evitar cuellos de botella, burocráticos, claramente. Pero no todo es agilizar lo que ya existe. También hay reestructuraciones grandes. Vemos las consecuencias de fusiones ministeriales anteriores. Por ejemplo, el antiguo Ministerio de Vivienda ahora es parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte, el MIT. Y los ministerios de Deporte, Cultura y Educación Superior, se unificaron en uno solo, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, o Mineduc. Ahora, con estos nuevos acuerdos, el 040-2025 del MIT y el 0070A del Mineduc, están tratando de reasignar formalmente las competencias, las delegaciones de firma, a los nuevos viceministerios, a las direcciones. Suena un rompecabezas administrativo enorme. Y lo es. Estas fusiones buscan, en teoría, consolidar funciones, ahorrar recursos. Pero la implementación es compleja. Requieren esta clase de acuerdos para definir con precisión quién es responsable de qué.
y así evitar que ciertas funciones queden en el limbo, ¿no? O que dos áreas hagan lo mismo. Claro, evitar duplicidades. Exacto. Y un detalle revelador en estos documentos es cómo se delega la representación del Estado en el directorio del FIASA. FIASA es el Fondo de Inversión para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, un fondo históricamente ligado al agro. Ajá. Ahora, tras la fusión, esa representación la asume una autoridad del nuevo Superministerio de Educación, Deporte y Cultura. Muestra cómo las reorganizaciones pueden tener efectos cascada en la participación del Estado en distintos organismos. Y esta búsqueda de orden, de eficiencia, baja hasta procesos más del día a día, ¿no? El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la SENAE, actualiza su manual para manejar las cajas chicas, esos fondos pequeños para gastos menores. Lo hace mediante la resolución SENAE 2025-010-4RA. Y ya es la quinta versión de ese manual. Quinta versión, imagínate. Se ve que es un proceso que ajustan seguido. Sí, y a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, vemos municipios como Cotacachi y Paute emitiendo ordenanzas para estandarizar procedimientos. Cotacachi define cómo el municipio puede donar bienes que ya no usa, y Paute crea reglas claras para organizar su comité permanente de festejos cantonales. Estos ejemplos locales son muy ilustrativos, muestran esa búsqueda de transparencia y gobernanza a nivel micro, digamos. La ordenanza de Cotacachi establece límites claros. El alcalde puede autorizar donaciones de bienes municipales valorados hasta en $20,000. Si el valor es mayor, se necesita la aprobación del Consejo Municipal. También detalla quién puede solicitar donaciones y cómo hacerlo. Y la ordenanza de Paute. Ese es interesante, porque formaliza la estructura y el funcionamiento del comité que organiza las fiestas del cantón. Algo central en la vida de muchas comunidades, ¿verdad? Totalmente. Define cómo se eligen sus miembros, cómo se manejan los recursos, incluso crea un fondo rotativo. ¿Y qué responsabilidades tienen? Son mecanismos para asegurar que los recursos públicos y a veces privados destinados a estos fines, se usen correctamente y con reglas claras para todos. De ordenar y agilizar la administración desde adentro, también es evidente el rol del Estado como vigilante, ¿no? Como regulador de distintos sectores. Pasemos a ese bloque. Efectivamente. Mientras se busca eficiencia interna, el Estado también refuerza o ajusta sus mecanismos de control externo. Y en los documentos de hoy, el sector financiero es protagonista. Exacto. La Superintendencia de Bancos, la SB, emite dos normas significativas. La primera, con código SB-2025-2318, se enfoca en los fondos complementarios previsionales cerrados. Entiendo que son fondos de pensiones privados, ¿correcto? Y parece que endurecen los requisitos para quienes los dirigen. Correcto. Son fondos de jubilación creados por empresas o gremios para sus empleados o miembros. Y la nueva norma de la SBI busca asegurar que las personas que administran estos ahorros sean realmente idóneas. Ahora exige títulos profesionales específicos, de tercer o cuarto nivel en economía, finanzas, administración, para ciertos cargos directivos o miembros de comités clave. ¿Comités como cuáles? De inversiones, de riesgos, de auditoría. Además, pide acreditar experiencia mínima de 2 años en áreas relevantes. Y muy importante, amplía las prohibiciones. Por ejemplo, no puede ser directivo alguien que esté en mora con cualquier entidad del sistema financiero. Ah, claro. Incluso obliga a los fondos a revisar cada 6 meses si sus directivos siguen cumpliendo los requisitos. El objetivo es claro, proteger el dinero de los futuros jubilados. La otra norma de la SB 2025-02-2032 introduce algo llamado Evaluación de la Adecuación del Capital Interno, o ICAAP por sus siglas en inglés. Suena muy técnico. ¿Qué impacto tiene esto en los bancos y entidades financieras? El ICAAP, podemos traducirlo como Proceso de Autoevaluación del Capital Interno. Es un concepto fundamental en la regulación bancaria moderna, muy influenciado por estándares internacionales como los de Basilea, sobre todo después de la crisis financiera global de 2008. Básicamente, obliga a cada banco, a cada entidad financiera, a hacer un análisis interno riguroso, para determinar si el capital que tiene es suficiente, no solo para cumplir el mínimo legal que exige la superintendencia, sino para cubrir todos los riesgos importantes a los que esté expuesto en su negocio particular. O sea, va más allá del mínimo legal. Exactamente.
Incluye el riesgo de que no le paguen los créditos, riesgos de pérdidas en inversiones, riesgos por fallos operativos, riesgo de quedarse sin liquidez y cualquier otro que la propia entidad identifique. Y no solo eso, deben probar que su capital aguantaría incluso en escenarios económicos muy negativos, lo que llaman pruebas de estrés. Pruebas de estrés. Sí, escenario base, adverso y severo. Es un cambio hacia una supervisión más basada en el riesgo real de cada entidad y le da una gran responsabilidad al directorio y a la alta gerencia del banco para realizar esta evaluación de forma honesta y completa. Vemos también actividad en otro ente regulador, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la SEPS, la que supervisa a cooperativas y asociaciones. Hay varias resoluciones. Una, SEPS INFEMR IGT 2025-0036, que cambia al liquidador de una cooperativa de vivienda en proceso de cierre. Ajá. Otra que extiende el plazo para liquidar una cooperativa de ahorro y crédito. Se llama 29 de enero Chaguarpamba. Y una tercera, SEPS IGT IGJ INFMER de Nilo 2025-159, que declara extinguida a una asociación de productores agropecuarios, Yanuncay. Dice que estaba inactiva y pidió ella misma una liquidación sumaria voluntaria. ¿Qué significa eso último? La liquidación sumaria voluntaria, bueno, es básicamente un procedimiento abreviado para disolver formalmente una organización, cuando ésta ya no tiene operaciones ni deudas significativas y sus propios miembros deciden cerrarla. En este caso, la asociación Yanuncay apenas tenía unos pocos dólares en activos y ninguna actividad. Parece que ya no funcionaba. Entiendo. Estas acciones de la SEPS son parte de su labor rutinaria de supervisión, ¿no? Asegurar que las entidades del sector cumplan sus fines sociales y económicos, intervenir si hay problemas graves, como nombrar un liquidador, o facilitar un cierre ordenado cuando ya no son viables o sus miembros lo deciden. Es una forma de mantener saneado el sector, digamos. Cambiando de sector, en seguridad ciudadana, vemos que el Sistema Integrado de Seguridad ECO 911 sigue ampliando su red. Hay resoluciones que autorizan la interoperabilidad, o sea, la conexión técnica, ¿no?, con los sistemas de cámaras de videovigilancia y alarmas de varios municipios, Calvas, Tena, Chambo, y hasta de un gobierno provincial, el de Guayas. Esta interoperabilidad es crucial para una respuesta coordinada ante emergencias. La normativa ecuatoriana, incluyendo decretos presidenciales como el 214 y 397 que citan, y regulaciones del MINTEL, el Ministerio de Telecomunicaciones, obliga a los GATS, los gobiernos locales, a conectar sus cámaras al ECU 911. Ajá. Este funciona como el gran centro que integra la información de todo el país. Pero aquí surge una tensión interesante que las propias resoluciones reconocen. ¿Cuál? La protección de datos personales. Citan extensamente la Constitución, las leyes sobre protección de datos, y prohíben explícitamente usar la información de las cámaras para fines distintos a la seguridad ciudadana. Advierten sobre responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales si se usa mal esa información. Es el clásico balance entre seguridad y derecho a la privacidad. Un equilibrio delicado, sin duda. Y hablando de integridad de buen manejo, la Superintendencia de Competencia Económica, la SC, el organismo que vigila que no haya monopolios o prácticas desleales en los mercados, estrena un nuevo código de ética. Es la resolución SCE-DS 2025-69. Y parece bastante completo. Sí, este código va más allá de una simple declaración de principios, ¿eh? Establece valores como la honestidad, el respeto, detalla deberes específicos para los funcionarios de la SC. Enumera prohibiciones claras, incluyendo cómo manejar conflictos de interés. Llama la atención que incluye una mención específica al mal uso de herramientas de inteligencia artificial, algo muy actual. Muy relevante hoy en día. Pero quizás lo más importante es que crea un comité de ética institucional, con funciones bastante amplias. Este comité no solo investigará posibles incumplimientos del código, sino que también será responsable de gestionar el sistema antisoborno de la institución. Dicen que está basado en la norma internacional ISO 37001. Ah, la ISO 37001. Exacto. Esto muestra una clara intención de alinearse con la Política Nacional de Integridad Pública y con estándares globales de cumplimiento. Un tema que parece ganar fuerza, ¿no? Como vimos también con las exigencias de la SBAA a los fondos de pensiones y el ICAP en la banca. Es fascinante ver cómo estas tendencias hacia estándares internacionales y mayor control, permean diferentes áreas. Ahora, bajemos de nivel.
Veamos cómo toda esta maquinaria administrativa, regulatoria, se traduce en decisiones a nivel local, en los cantones, en las parroquias. Aquí es donde las políticas nacionales y sectoriales se encuentran con la realidad cotidiana, ¿no? La gestión municipal, la comunitaria. Vemos mucha actividad relacionada con presupuestos y ordenanzas locales. Sí, por ejemplo, los municipios de Salcedo, Sixos y Sucre aprueban reformas a sus presupuestos de 2025. El caso de Salcedo es interesante. En su segunda reforma del año, incorpora fondos que vienen de un crédito, conseguido con el Banco de Desarrollo del Ecuador, el BDE, destinados específicamente a construir un puente vehicular. Estas reformas presupuestarias son el pan de cada día en la gestión municipal. Reflejan que los presupuestos no son estáticos. Necesitan ajustarse continuamente porque, se concretan nuevas fuentes de financiamiento, como ese crédito del BDE, o porque cambian los costos de los proyectos planeados o surgen nuevas necesidades, nuevas prioridades durante el año. Claro, la realidad manda. Exacto. La reforma del presupuesto de Sixos ilustra bien esta dinámica. Vemos ajustes en partidas muy diversas, desde invertir en infraestructura turística, mejorar escuelas, hasta darle mantenimiento a caminos vecinales, comprar maquinaria pesada, construir casas comunales. Muestra la variedad de responsabilidades que tiene un municipio. El municipio de Gualaquiza, en Morona, Santiago, emite 2 ordenanzas que llaman la atención. Una busca simplificar trámites para el transporte terrestre en el cantón. Elimina un requisito que parece que existía antes, el de presentar un anteproyecto técnico económico. Interesante. Menos burocracia, quizás. Podría ser. Y la otra ordenanza regula cómo se deben invertir unos fondos específicos que reciben de una ley llamada Ley 047, destinándolos a obras viales y saneamiento ambiental. La primera ordenanza, la de simplificación de trámites, probablemente busca hacer más fácil y rápido obtener permisos para operar servicios de transporte, como buses o taxis cantonales, o renovarlos, Ajá. reduciendo la burocracia para los transportistas. La segunda es muy relevante porque ata ingresos específicos a gastos específicos. La Ley 047 que mencionan distribuye recursos, posiblemente derivados de la explotación de sectores estratégicos como minería o petróleo, comunes en provincias amazónicas como Morona, Santiago. Claro. Entre ciertos municipios de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Esta ordenanza de Gualaquiza asegura que la parte que les toca de esos fondos se usa exclusivamente para los fines que manda la ley: mejorar caminos, construir sistemas de agua potable o alcantarillado. Es un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas sobre recursos etiquetados. También vemos cómo se formaliza el deporte de base. El Ministerio del Deporte aprueba los estatutos y otorga personalidad jurídica a varios clubes deportivos, barriales y parroquiales. Hay acuerdos para el Club Atlético Amistad, el Atlético Fluminense y el Ginoplast, todos en Santo Domingo de los Sáchilas o en Manabí. Este es un paso fundamental para estas organizaciones comunitarias. Obtener la personalidad jurídica significa que el Estado las reconoce legalmente. Esto les permite operar formalmente, abrir cuentas bancarias, firmar convenios, acceder a posibles apoyos públicos o privados. Participar en campeonatos. Exacto, participar en campeonatos oficiales organizados por las ligas barriales o cantonales. Y en general, fortalecer su rol en el tejido social y deportivo de sus comunidades. La normativa que citan, como la Ley del Deporte, establece que es el ministerio quien tiene esta potestad de aprobar sus estatutos y registrar sus directivas. Y para cerrar este bloque local, una ordenanza muy práctica del cantón Patate, en Tungurahua. Regula el uso y las tarifas de 3 espacios municipales importantes, que, según indica, fueron remodelados: el Teatro Municipal, el Coliseo Municipal y el Estadio Municipal. Define cuánto cuesta alquilarlos por día, por evento, qué garantías hay que dejar, qué usos están permitidos y cuáles están prohibidos. Esta ordenanza es un ejemplo claro de gestión de infraestructura pública. Busca asegurar que estos espacios, que suelen ser importantes para la vida cultural, deportiva, social de un cantón, se usen de manera ordenada, que se mantengan en buen estado y además generen algunos ingresos para su propio mantenimiento. Tiene lógica. Establece reglas claras y tarifas diferenciadas para distintos usuarios, eventos culturales, deportivos, ferias e incluso actos políticos durante campañas electorales, con tarifas específicas. Curiosamente, hasta contempla el uso del teatro para velaciones,
Algo que refleja costumbres locales, ¿no? Sí, llama la atención. Y es destacable que también incluye exenciones o tarifas reducidas para actividades que promuevan el deporte formativo con niños y jóvenes, o eventos que beneficien a grupos de atención prioritaria, como adultos mayores o personas con discapacidad. Muestra un componente social en la regulación. ¿Qué recorrido tan variado hemos hecho? Desde la decisión práctica de permitir que inspectores de pesca usen camionetas comunes para ser más efectivos en campo, hasta la complejidad de exigir a los bancos que calculen su capital pensando en futuras crisis financieras. Pasando por la creación de comités de ética con sistemas antisoborno inspirados en normas internacionales y la regulación detallada de cuánto cuesta alquilar el coliseo de un pueblo. De todo un poco. Definitivamente. Esta muestra del registro oficial de un solo día ilustra la increíble diversidad de la actividad administrativa y normativa del Estado ecuatoriano. Son las reglas del juego, ¿no? Grandes y pequeñas, que definen cómo interactúan los ciudadanos, las empresas, las diferentes entidades públicas. Los documentos de hoy revelan varias tendencias, una búsqueda constante de eficiencia administrativa, aunque a veces genere complejidad, como las fusiones. El desafío de reorganizar el Estado, un fortalecimiento de la regulación y el control en sectores clave, como el financiero, el cooperativo, a menudo mirando estándares internacionales. Cierto, la expansión de la tecnología para la seguridad ciudadana, con sus dilemas de privacidad, y una intensa actividad normativa a nivel local para gestionar recursos, espacios, servicios públicos. Después de analizar toda esta producción de normas, delegaciones, reformas, códigos, surge una pregunta casi inevitable, ¿no? Con este flujo constante de regulaciones en el papel, ¿cómo se asegura el Estado de que estas reglas realmente se apliquen? De manera efectiva, coherente, en la práctica, en todo el territorio. Y más allá de la aplicación, ¿cómo se mide si realmente están logrando mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la gente? Esa es la pregunta del millón. El desafío crónico de cualquier administración pública. Traducir la norma escrita en acción concreta y resultados tangibles es increíblemente difícil. La existencia de mecanismos como el control interno, las superintendencias que supervisan sectores específicos y ahora la proliferación de comités de ética, sistemas de cumplimiento basados en normas ISO, son todos intentos de cerrar esa brecha entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad. Sin embargo, la cuestión sobre el impacto final en el bienestar ciudadano y sobre la capacidad real de las personas, de las pequeñas empresas para entender y navegar este mar de regulaciones sigue siendo fundamental y requiere una evaluación y reflexión constantes, más allá de la publicación en el registro oficial. Sin duda, un punto crucial para seguir reflexionando. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo de la normativa ecuatoriana. ¡Hasta la próxima!